Miraculous Ladybug terminó siendo una de esas series que cautivó positiva y justamente a su audiencia, cosa que eso me llevó a realizar este video, lo que me lleva brevemente a hablar de puntos muy potenciales que la vuelve muy intrínseca. Más que un nuevo video, recopilaremos qué fue lo que la definió como una serie muy bien recibida, una intro corta pero necesaria. Hola audiencia, soy Pepe y hoy hablaremos sobre la primera temporada de Miraculous Ladybug. Empecemos. Contexto. Todos ya saben el contexto original de la serie dada su actual transmisión en su actual temporada, pero aún así daré una breve para los nuevos espectadores de esta serie. La serie está ambientada en París, donde es acechada casi a diario por un hombre con el poder de convertir villanos a las personas que se sienten muy tristes, mediante mariposas hechizadas por él mismo. Es ahí que aparecen los protagonistas, Ladybug y Cat Noir, donde se encargarán de salvar, ojo, salvar, no contravivir, liberando a la mariposa al igual que la persona que fue maleficiada. Ahora, con todo esto ya establecido, procedamos al primer punto. Los protagonistas aquí son Marinette Dupain-Chen, por lo que todos saben que yo prefiero decirle Mari, siendo la que carga el manto de Ladybug, quien tiene el poder de la creación, y Adrien Agreste, quien porta el manto de Cat Noir, conllevando el poder de la destrucción. Mari, por un lado, es una estudiante y soñadora a ser una famosa diseñadora de moda, sin mencionar que está enamorada de Adrien, y Adrien, quien también es estudiante y supermodelo que representa la imagen de la marca de su padre. Mari intenta llamar la atención de Adrien, demostrándole su más grande afecto, pero la mayoría de las veces terminan en desastres no deseados. Personalmente, la construcción de la protagonista no me gustó en lo absoluto, porque demuestra ser una niña que daría todo por la atención de alguien que no tiene tiempo para relaciones sociales, cosa que al ver el progresar de la serie, me he dado cuenta que la prota demuestra valerse por sí misma, aprendiendo mediante las circunstancias que se le presenten, aprendiendo de sus errores y actuando como una Ladybug verdadera al ver que pone la vida de los demás antes que la suya. Y esto me gustó bastante porque no es por reconocimiento que lo hace, sino por desinterés, y me estoy guardando el plato fuerte. Y más aún que su enamoramiento con Adrien estuvo más que justificado, como lo profundicé en uno de mis análisis. Adrien es alguien con un horario muy ajetreado, y más aún que se siente atrapado por lo poco que su padre lo deja salir. Siento que Adrien es un protagonista de segundo plano, por lo que se supo muy poco de él a lo largo de esta temporada. No hasta ver que en el capítulo de Simone Dice se revelaron cosas muy interesantes sobre él, pero siento que no fue el suficiente protagonismo que le dieron. Pero en la mayoría de los capítulos, su rol como Cat Noir es relativamente interesante en cómo logra ejecutar, demostrando tener una aceptable utilidad en los enfrentamientos con los villanos acumatizados. El protagonismo no está equilibrado, lo que ocasiona incógnitas que al autor se le hará difícil responder. Se estableció determinadamente una cantidad de capítulos con los que la serie culminaría, por lo que eso se nota desde lejos. Es ley de vida que todo primer capítulo de cualquier serie de cualquier género establezca las debidas propiedades y razones por las que el espectador se vea interesado en seguir consumiendo la obra, y francamente es de admirar el trabajo que realizaron en el primer capítulo, debido a que es de aplaudir cómo se notó el sudor de frente en este capítulo por mostrar las debidas bases que conforman la serie, por muy sutil que haya sido en aquel entonces. El primer capítulo nos muestra una simple estructura: inicio, desarrollo, nudo y desenlace, como una clase de lengua y literatura. El inicio es una breve introducción de todo, los personajes, el escenario, el presagio de lo que podría ocurrir, cosa que hicieron de forma sutil y fácil de intuir la situación. Por otra parte, el capítulo se desarrolla más en otros personajes que repercutiría mucho en la trama principal del capítulo, viendo cómo las acciones de una persona hace que la otra se convierta en algo peor, dando lugar al nudo, donde los héroes de París están listos para salvar el día, en el que dentro del mismo nudo hay un desarrollo de los acontecimientos, siendo un indicio de cómo se vieron impulsados a ver la serie por mucho tiempo, y el desenlace, que no percibí ninguna enseñanza, pero la idea base de qué tratará la trama principal mediante el transcurso de la serie, en el cual sí hay casos en los que terminan siendo enseñanzas de vida. La finalidad del primer capítulo es la misma que todo primer episodio de toda serie: hacer que la audiencia se vea cautivada a seguir viéndola, pero sobre todo disfrutarla con la debida subjetividad. Esto mantiene una misma estructura, misma que mencioné en el punto anterior, pero donde va cambiando simplemente el caso. Inicio, donde introducen a un personaje, donde le dan una construcción mediante el transcurso del capítulo. Nudo, en el que son víctimas de lo que los rodea, siendo el villano titular de su capítulo. Y desenlace, en el que son vencidos y se ven obligados a aprender de sus errores, una cierta parte de ellos. Que diga esto no quiere decir que sea malo o sosa. A lo que intento llegar es que en la primera mitad lo sentirás así, pero la libertad creativa la notas aquí. Claro que mantienen
una estructura, pero no usan el mismo comportamiento en todos los personajes. Todos tienen su esencia en sí con la que el autor puede darles una respectiva construcción, moldea las situaciones coherentemente donde las cosas ocurren impredeciblemente. Por otro lado, hay episodios que transmiten enseñanzas de vida con la que el espectador puede receptarlos con facilidad, dada la ejecución moderada en la estructura de los capítulos, mismas enseñanzas con las que los protas aprenden algo nuevo, no todas ellas, pero sí esenciales que permitan dicho crecimiento. Como rockero rufián, no tienes que aparentar ser algo que no eres para agradarles. Reflecta en el que debes quererte a ti mismo si quieres alcanzar metas fijadas por ti. Pixelador, hacer las cosas bien desde el principio. Quebratiempo, no confiar algo valioso a los demás. Eso es lo interesante de los capítulos de Miraculous Ladybug. En mi caso, yo percibí de esa forma lo que quisieron transmitirme. Tú puedes percibir lo que no pude transmitir en X capítulo. Estos conceptos aparecen en la serie sin que el capítulo no pierda el toque o la esencia que la define intrínsecamente, los cuales puedes disfrutar a gusto del capítulo, porque es de esperar que tengas un buen rato con estos episodios, pero no todo es perfecto. Hay capítulos con el que cierto modo da un poco de... ¿cómo decirlo para que no suene ofensivo? Cringe, como en el caso de Lady Wi-Fi, en el que literalmente tuvo la victoria enfrente de ella. Es que es inaceptable y forzadísimo su plan de emergencia, porque no había lógica que hiciera eso si Hawkmoth debió decirle que debía quitarle los aretes, o como el capítulo de Copigato. Más que cringe, es algo turbio el que alguien de mayor edad sienta atracción hacia una menor, porque de lejos se nota que Ladybug es menor de 18 y Theo Barbot sea mucho mayor que ella, teniendo un amor enfermizo por ella, por lo que en calidad de capítulos es muy apetecible para los oídos y vista humana. Primero empecemos con la banda sonora. La banda sonora en las situaciones de los protagonistas es muy relajante y livianamente cómica. En ambientes oscuros y siniestros se produce una melodía en la que produce un poco de angustia en cómo piensa Hawkmoth en maleficiar a su próxima víctima. Como los capítulos suelen ser variados y subprotagonizados antagónicamente por personajes diferentes, se produce ese conjunto de preguntas las cuales radica bastante saber en qué se transformará la víctima o cuán poderoso podrán ser como para que les cause bastante problemas a los héroes de París. Infantil y adaptable ante todas las escenas de suspenso, cuando aparece Hawkmoth listo para combatizar a alguien de su interés. En las escenas de lucha, aquí se puede percibir cómo el frenetismo logra combinarse con la viva música que logra adherirse dinámicamente con la situación, cosa que eso avispa mucho al espectador para que se enfoque en la lucha y lo haga llegar a calificarla como debe ser. Esto llega a percibirse en todos los capítulos, absolutamente en todos, con los que lo vuelve disfrutable en sí. Mayormente el estilo de música que aparece en las escenas de lucha y frenetismo son orquestadas, recurso sonoro usado en muchas películas y series centrados únicamente en la acción, con la que se llega a disfrutar de cierto modo o no. Recurso bien ejecutado por parte del equipo de Miraculous Ladybug al saber cómo atraer a la audiencia por cómo lograr combinar estos recursos. Bien, ahora hablemos de la cinematografía en sí. Como es una serie con una animación 3D, no se debe exigir mucho debido a que la realización de este suele ser más difícil, razón por la que las temporadas suelen retrasarse. Pero que sea difícil no quiere decir que esto dé paso a excusarse de la mediocridad. El tiempo tiene sus razones. La cinematografía se ve equilibrado en energía en pantalla y energía de los que la componen. El cambio de plano de cámara, su uso es moderado en las escenas cinematográficas, haciendo que el ángulo de pelea sea la adecuada con la que se debe de espectar. Y cuando no hay necesidad de cambios de planos de cámara, ellos se dan cuenta con lo innecesario que es realizar un cambio cuando es obvio que no lo es. Pero lo que subjetivamente no es de agradar son los efectos visuales con los que censuran indirectamente, opacando parcialmente el dinamismo y frenetismo que la definen. Y no tengo ningún problema con el efecto Sailor Moon, sino con los efímeros efectos visuales que el anime suele usar para ahorrar en animación, pero le vi innecesario este recurso, sabiendo que esta clase de acción no debería de tenerla. Recuerden que es subjetivo por parte mía, pero sí, he de decir que es disfrutable la cinematografía de esta serie. El Lucky Charm o amuleto encantado es un poder que radica bastante en crear un inusual objeto con el que se deberá usar para resolver una situación muy ajetreada. Es ahí donde Ladybug se luce como justiciera, mientras que el cataclismo es un poder que radica mucho en concentrar en la palma de la mano una esencia destructiva, la cual si dicha esencia se compromete a un objeto, dicho objeto perecerá y dejará de existir. Omitiendo la vasta información que la cuarta temporada nos ha revelado, el amuleto encantado es un concepto sugestivo. Lo artístico que llega a ser cuando la prota sabe cómo
cómo utilizar ese poder, demostrando estar encima del ego de los villanos akumatizados, cosa que eso nos lleva a pensar que juzgar un libro por su portada es muy peligroso, y eso hacen los villanos en esta serie, subestimar el poder de la simpleza que alberga en los objetos creados a partir del amuleto encantado, algo de lo que jamás nunca ven venir, como una pelotita saltarina que fue la ruina de Demo Ilustrador, canicas en contra de Antibug, una moneda para comprar un aperitivo de una máquina expendedora para charlas encima del señor Pichón. ¿Ven? Lo simple hace que la situación se invierta de una forma compleja, lo cual estimula mucho nuestra curiosidad de cómo la siguiente vez podría derrotar a un villano. El cataclismo también tiene su cantidad de usos y cómo en ciertas ocasiones este poder se ve comprometido con determinadas estructuras o elementos, como el acero o sistemas electrónicos, o como poder moldear ese poder a su antojo para salvar a alguien, pero no se muestra mucho acerca de este poder tan peculiar que en cierto sentido tiene mucho potencial al momento de ejecutar su rol. El cataclismo es usado por Cat Noir y hay pocas veces en el que él usa este poder de forma descuidada, lo que me lleva a pensar que si Cat Noir madurara un poco y viera cómo usar ese poder usando su entorno, se podría extraer mucha más información útil acerca de este poder para que así esté al nivel narrativo del Lucky Charm. Como dije en el anterior video, la identidad de Hawkmoth se debatía como Phil en el estreno de Endgame, lo que superficialmente lo hacía un buen antagonista. Bueno, él percibía a alguien que valdría la pena en akumatizar, y más aún que son personas con serios problemas en sus vidas. Bueno, la mayoría. Ese aire de misterio y suspenso que provocaba cuando su entrada se realizaba con una elocuencia, delicia en las palabras con las que logra persuadir a incitar a su víctima a cometer estragos en París. La diplomacia destaca bastante en Hawkmoth porque incluso en su introducción como villano pudimos hacernos una idea de quién sería Hawkmoth, cosa que de ahí empatizamos mucho con él. No solo eso, en esta temporada Hawkmoth es cuidadosamente oportunista, sabe elegir con cuidado a sus víctimas con una alta población. Bueno, el misterio que produce un antagonista como lo fue Hawkmoth es meramente de admirar al saber qué secreto se estaría escondiendo en aquellos días de estrenos en los capítulos de dicha temporada. Vamos por parte. Hawkmoth está en la oscuridad, concentrándose quién podría estar de mal humor en ese día, cosa que al percibirla, él aprovecha en encantar a uno de sus akumas para enviarlo y así convertir a esa persona en un villano que cometería hazañas desastrosas en la ciudad. Todo esto como una rutina, solo que en cada episodio se cambia el contexto y diálogo, algo predecible la verdad. Es de decir que Hawkmoth es un antagonista decente que supo sostener la magia de la serie en esta primera temporada, la cual resultó del agrado de muchos, cosa que cuando eres una persona muy perceptiva, si llegas a notar este bucle narrativo, aburriría mucho a este tipo de espectador, por lo que el siguiente punto explicará por qué salvó a Hawkmoth como antagonista para el futuro de la temporada 2. Cuando se percibió que la serie tenía la fórmula de una fábula, cambió por completo cuando se estrenó el capítulo de Orígenes, parte 1 y 2. Simón dice y Volpina, la estrategia del cautivar de la audiencia se basó únicamente en la subjetividad. Si te gustó el primer capítulo con sus bases implementadas, bueno, lo cual causó que la mayoría siguiera viendo la serie, cosa que este plato fuerte se estaría guardando para el final de la temporada. Cuando establecieron coherentemente las bases de los principales personajes que conforman la serie sin dejar ningún hueco de guión, se respondieron las preguntas más insistidas por la audiencia, definiendo espléndidamente lo que hace a Miraculous Ladybug. Pero si lo quieres más explícito, en la parte superior derecha de este video encontrarás un mega análisis que le hice a dicho especial. El siguiente capítulo sería el de Simón dice, el cual el villano en sí no es lo relevante, sino los sutiles que fueron al revelarnos poco de la familia Agreste, al igual que con el protagonista, como el saber lo hermosa que era la mamá de Adrien Agreste, hacernos una idea de que el comportamiento de Cat Noir sea el vivo reflejo del comportamiento de su madre, cosa que eso impresionó mucho a Gabriel por hacerle recordar a su esposa por ese comportamiento tan decidido que Cat opta. Aunque haya sido efímero este dato, es interesante ver que alguien le haya heredado la actitud tan coqueta que Cat Noir tiene, algo que abre puertas a muchas incógnitas de cómo pudo haber sido su madre en el pasado. Digo, sería muy revelador mostrarnos un flashback del pasado de Gabriel y su esposa para ampliar así la narrativa del apellido Agreste. Y finalmente Volpina. Volpina es el capítulo que abriría paso a la segunda temporada, con la que nosotros, los fans, esperamos como 2 años para que se estrenara. Pero ese no es el caso. El caso es que este capítulo marcó una trascendencia, un comienzo a lo desconocido. Claro que hablo desde la perspectiva de alguien que sabe que la segunda temporada está en progreso en ser estrenada, no solo por cómo Layla logra ser una villana muy acérrima en su capítulo titular. Todo se realizó debido al precio que Ladybug tuvo que pagar, ganarse a una enemiga debido a sus celos. Dichos capítulos fueron importantes. Sé que estoy omitiendo el capítulo de
de Faraón, porque a partir de ahí nos percatamos que Tique tenía miles de años, pero no era más que el presagio del presagio que se iba a producir desde ese final. Muy bueno a decir verdad. Momento en que el maestro Fu daría su entrada. En conclusión, la primera temporada de Miraculous Ladybug, en resumidas cuentas, es divertida, cómica, elocuente y carismática para ser vista para el placer visual de cada quien. Los protagonistas tienen sus altas y bajas sabiendo que no hay un equilibrio en protagonismo, algo de lo que falla un poco el trayecto de la serie. Todos saben que el primer capítulo es crucial para que el espectador deduzca si valdría la pena ver la serie de inicio a final, porque es obvio que a nadie le gustaría ver algo completo que le desagrada. La cinematografía es un poco cuestionable, pero no es impedimento para los que quieren pasar el rato con una acción moderada. Las situaciones episódicas son curiosas en tratar porque ciertas cantidades de ellas tratan temas vitales que una persona debe percibir y aprender de ellas. Indagamos subjetivamente el poder en esencia de los poderes mágicos del dúo de París, sabiendo que el amuleto encantado abunda secretos por descubrir, mientras que el cataclismo no se ha podido extraer mucho dado al uso que se le da, y que Hawkmoth es un protagonista decente y no mostrar un declive en su papel. Es más, lo enfatizó en su debut en el especial de Orígenes, mostrando una contagiosa determinación la cual es digna de asombrar. ¿Es buena esta temporada? Claro que sí, al menos para mí, para empezar a ver la serie hasta la actualidad. Creo que ya es hora de dar un respectivo cierre como debe ser. Si el video fue de tu agrado, tienes toda la libertad de apoyarme con un like y suscripción, que solo basta con hacer 2 clics para hacer crecer este responsable canal. Si gustas, puedes seguirme en Facebook, donde se realizarán votaciones para próximos videos, y en Twitter, donde suelo decir cosas aleatorias y respecto al futuro del canal. Comentar respecto al video si quieres ser saludado, y si estás empeñado en seguirme, no olvides activar la campanita para que puedas estar al tanto de nuevos videos, ¿cierto? Y la música que has escuchado al principio y final de este video es cortesía de los infines artistas que yacen en la página de Luffy Girl. No dudes en escuchar esos relajantes temas. Soy Pepe Deathman y nos veremos en un próximo video. ¡Cuídense!